Básicamente, ¿de qué se trata esta plática? Y una de las cosas que escucho mucho en LinkedIn, con toda la gente que pone sus notas y sus comentarios, es envío y envío y envío currículums y no tengo respuesta. Y realmente es alarmante, ¿no? Uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Tengo una de las partidas, puntos que yo mencioné. Bueno, voy a mencionar muy rápidamente los puntos que vamos a tratar hoy. Voy a hablar de, para mí, el único gurú, porque hay muchas personas como yo que pueden asesorar en esto. Para mí, el único que está autorizado para decir si un currículum funciona bien o no es el mercado. El mercado te dice, y vamos a ver cuáles son los criterios que debemos de usar para eso. El segundo tema que quiero tratar es el reto. ¿Cuál es el reto que enfrentas cuando sales a buscar trabajo? ¿Y cuáles son los filtros con los cuales te enfrentas y que tienes que superar si quieres tener éxito? Una de las reglas que yo siempre he puesto es nunca uses un CV estándar al postularte. Esto tiene que ver con lo que preguntabas hace ratito, Juan. Este para mí es uno de los errores graves que existen. Hablemos del formato y layout. Aquí hablo un poquito de plantillas sí o plantillas no. Usar un formato, lo que llaman tipo Harvard, o sea, en Word o sencillo. Presento un ejemplo de un CV efectivo que, a mi juicio, y con las personas que he trabajado, ya son muchos, dar buen resultado. Quiero hablar muy brevemente del escaneo visual. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros los seres humanos vemos un documento, ya seguimos un patrón de escaneo, por lo menos en el 90% de las personas. Y cómo esto en un momento dado puede influir o no en el diseño del currículum. El siguiente punto es lo que yo llamo las tres preguntas. Estas vamos a verlas en detalle. Son quién soy yo, qué aporto a la empresa, cuál es mi plan de carrera, que esta es información de base que necesitamos dominar bien, tanto para tener éxito en el currículum vitae como cuando nos preparamos para nuestras entrevistas. Todo va, gira alrededor de esas tres preguntas. ¿Cuál es el punto de partida? Conocerte a ti mismo. ¿Cómo vas a presentarte? ¿Cómo vas a vender tus atributos si realmente no te conoces tú bien a ti mismo? Y yo sugiero una pequeña prueba de 30 segundos, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué digo 30 segundos. Otro tema que vamos a hablar son los keywords y cómo se califican dentro de tu currículum vitae. Y un tema que creo que hay mucho interés hoy en día es, bueno, ¿y cómo se está usando la inteligencia artificial dentro de estos procesos? ¿Cómo me afecta y cómo la puedo utilizar? Y por último, resaltar para mí lo que es muy importantísimo, la actitud con la cual enfrentas este reto. Bien, primer punto, el único gurú es el mercado. Yo digo, si tu CV tiene una buena tasa de conversión, ¿qué me refiero con tasa de conversión? Si tú mandas 10 currículums y 5 o más se convierten en invitaciones para entrevista, tu CV está bien y no le muevas. Está funcionando, ¿para qué le mueves, no? El dicho, ¿no? Mejor no arregle lo que sí está funcionando, ¿no? Y el contraste es, si no estás con el 50%, te sugiero que ajustes tu CV y pruébalos. Hay muchas personas que me dicen, cuando ya estamos trabajando con ellos, no, yo tengo una conversión del 10%, es bajísimo. O sea, las ruedas están patinando, ¿no? Como si estuvieran no avanzando, y es mucha energía que estás gastando sin tener la retroalimentación que necesitas. Bien, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es la bronca que realmente estás enfrentando? Bueno, el reto es el siguiente. Cuando sales a buscar trabajo, te estás compitiendo con un mar de competidores. Puede ser, y si lo haces en LinkedIn te vas a dar cuenta de los números, pero en un momento dado te puedes dar cuenta que estás compitiendo contra 200 o más otros currículum vitae. Perdón, compitiendo con 200 otros candidatos. Y el chiste aquí es, bueno, ¿cómo le voy a hacer? Porque realmente si me pierdo en esos 200, realmente no voy a llegar a ningún lugar. Y vamos a ver ahorita cuáles son los filtros que usan las empresas, porque esto es un problema para la empresa también. La empresa, ¿cómo le hace para trabajar con tantos candidatos?
Pues aplican unos filtros que los llevan a poder reducir la cantidad a 20. O sea, en otras palabras, prácticamente desde un inicio acaban desechando el 90%. Vamos a hablar de cuáles son los factores. Y una vez que la empresa tiene esos 20, se va ahora al siguiente punto, es cómo selecciono los 6 que voy a entrevistar. Y ya, obviamente, en esa etapa de entrevistas, cómo selecciono el único que voy a acabar contratando. Este es el reto. Ahora, ¿cómo se van de los 200 a los 20? Para mí, el proceso está dividido en dos filtros diferentes. El primero es el filtro ATS, y ahorita vamos a hablar un poquito más de qué es el ATS, y el otro es el filtro manual. El ATS, ¿qué es? Son las primeras letras de Applicant Tracking System. Es un software básicamente que utilizan muchas de las empresas. Hoy en día, eh, los reportes que tengo es que de las 500 empresas más grandes, según clasificación de Fortune, que es una revista que cada año saca sus 500 más grandes, el 98% de las empresas utilizan el ATS. En México creo que no está tan eh, generalizado, pero poco a poco se va a ir generalizando. ¿Por qué? Porque le simplifica el trabajo a los reclutadores. O sea, es una herramienta muy útil. ¿En qué consiste? Básicamente es muy sencillo. Cuando postulan una vacante, lo que hacen es escriben el perfil del puesto, se lo suben a este software y cada vez que tú mandas una solicitud, escanean tu carta de presentación y escanean tu currículum, se sube directamente al mismo software, reordena tu información de acuerdo a cómo lo quiere ver el reclutador y lo empata con los requisitos del puesto. Y básicamente saca una calificación, en qué porcentaje cumples con los requisitos. Sirve también para una parte que es ver los keywords, eso lo vamos a comentar más adelante. Pero esa calificación, ¿cómo sirve? Bueno, puede ser que la empresa tenga una política de decir, si una persona tiene 85% de cumplimiento, con eso perfecto, en ese momento lo acepto o más. Si no, automáticamente lo descarto. Y eso es un error porque puede ser una persona muy valiosa. El problema es que tu CV no se está alineando con la forma que funcionan los ATS. Y el segundo problema es el problema manual. El problema manual se complica porque tiene muy poco tiempo para analizarte. Cuando yo manejaba la dirección de recursos humanos de un grupo de empresas, que estuve en cargo 10 años en eso, la política que usábamos con nuestras personas es que le decíamos, dedícale 3 minutos a analizar cada currículum y en base a eso decides si lo separas o no lo separas. Pero en un momento dado, hoy en día hablando con los reclutadores, me dicen, no, Michael, si hoy te dedican 15 o 30 segundos es mucho. Imagínense, en 15 o 30 segundos están decidiendo si te van a analizar más a fondo o no. Es un pecado, pero es un pecado que se puede entender por la problemática que ellos enfrentan. Pero de esa manera se van de los 200 a los 20. Ahorita vamos a ver cuáles son los criterios que hay que usar para pasar esos filtros. Y una vez que tienen los 20, ahora sí se meten muy a fondo para analizar tu experiencia laboral, tu escolaridad, tus logros, tus competencias, para acabar seleccionando los 6 que van a entrar a las entrevistas. Y eso sí, ya pasan por todo el proceso de las entrevistas. Bien, ¿cuáles son los lineamientos para pasar el ATS? Que tu currículum no incluye información en columnas, no incluyas fotos, no incluyas imágenes, sí palabras claves. La clave está precisamente en ese último punto. Los ATS utilizan un sistema que se llama reconocimiento óptico de caracteres. Y básicamente, si ven una palabra en el puesto y lo ven en tu currículum, le ponen palomita. Si no lo ven, le ponen un tache. Y en ese momento, sobre todo en las palabras claves. Esto es importantísimo. ¿Esto qué implicaciones tiene? Bueno, tiene implicaciones en si usamos, qué tipo de documento usamos para presentar nuestro currículum. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre ese tema. El otro punto es, ¿qué pasa si la revisión es manual? Ah, caray, el problema es el tiempo que le van a dedicar.
Y eso quiere decir, agarra tu currículum y analízalo y en 15 a 30 segundos captas la esencia de lo que tú realmente representas, de lo que tú puedes ofrecer. Esto lo que implica es que tenemos que diseñar el currículum para que la información clave aparezca hasta arriba. Existe una falacia dentro de LinkedIn que escuchas muchos, no es que tiene que ser en una página, no, no tiene que ser en una página. Y esto los digo por todos los testimonios que tengo y la experiencia que tengo en esto. Lo que sí tiene que ser es que en la parte de hasta arriba, en la mitad de la primera página, tienes que poner la información clave. Porque ahí es donde van a darse cuenta si te alineas con el puesto o no te alineas con el puesto. Bien, uno de los temas que batallo mucho a veces con algunas personas que estoy trabajando es cuánta información debe de incluirse, ¿no? La pregunta ¿es demasiada información o muy poca? El punto aquí clave es el siguiente, el reclutador no va a dedicar tiempo a buscar tus atributos en tu CV si tú no se los tienes, tú se los tienes que presentar. ¿Qué quiero decir así? Si le metes demasiada información, va en contra tuya. Hay algunos currículums que son como hojas de vida, son padrísimos, son muy, muy buenos, tienen muchísima información, pero no han sido selectivos en separar lo que es importante. Esto tiene mucho que ver con el concepto de resumen que llaman los norteamericanos, los europeos, contra el currículum vitae. Para ellos el currículum vitae es precisamente el documento que incluye todo. El resumen es esa parte que tú seleccionas para presentárselo a tus empleadores potenciales. Y en este caso, concretamente, aunque nosotros aquí en México y en Latinoamérica usamos el término CV en ese sentido, realmente es un resumen, es lo que nosotros presentamos. El objetivo del CV es conseguir invitaciones a entrevistas. Esto es importantísimo entender. No es conseguir ofertas de trabajo. Es el primer paso, importantísimo, porque si no das este primer paso, pues nunca vas a llegar a las entrevistas. Pero lo que hay que hacer en un momento dado es concéntrate en lo más importante. Un favor, por alguien ahí, si me pueden poner en silencio sus micrófonos. Ahorita cuando lleguemos a preguntas y respuestas, con mucho gusto, entramos. Bien, gracias, veo que ya lo están corrigiendo. Esto me lleva a una regla que yo siempre digo, no uses un CV estándar para postularte a todos los puestos. Esta es la causa principal por la cual se desechan tantos. Estoy convencido que esto es lo que más impacta. Todo el mundo agarra un CV, le da flojera o no sabe bien cómo personalizarlo y lo manda a todos. ¿Y cuál es el problema? El primer problema es a nivel de ATS. O sea, tu CV va a salir mal calificado por keywords. ¿Qué me refiero con esto? O sea, hay una herramienta, bueno, la voy a comentar más adelante en esta plática, que en un momento dado analiza, ya no es el ATS propiamente, es una herramienta que utilizan las personas que nos dedicamos a asesorar, donde tú subes el CV y te dice, en un momento dado, te puede identificar cuántas palabras claves incluye el CV, el perfil del puesto y cuántos incluyen las mismas palabras, incluye tu CV. Y aquí te das cuenta cuando tú un mismo CV se lo aplicas, por ejemplo, a una empresa, Atlas Copco, perfecto, me aplico un puesto, y después me meto a otro y me meto a un banco y al tercero, te vas a encontrar que tu calificación va a variar dramáticamente de acuerdo al puesto al cual te estás postulando. ¿Y eso por qué es? Bueno, sencillamente porque la gente de recursos humanos que define el perfil del puesto utiliza las palabras que él cree que son las adecuadas. Pero aunque te estés postulando al mismo puesto a diferentes empresas, siempre van a haber diferentes uso de palabras claves. Y eso quiere decir que tu CV puede ser mal calificado, puede ser rechazado por ese factor. Y en el caso de un manual, si tu CV no está personalizado, no vas a mostrar el empate. Por ejemplo, hay personas que utilizan en su CV, le pueden estar generalmente como estrategia tirando a 3 diferentes tipos de puestos y los ponen hasta arriba. El CV, o sea, el chiste es escoger el nombre del puesto específico
al cual te estás postulando y usando las palabras que aparecen en la vacante. Y en ese momento vas a salir bien calificado. Es importantísimo, si te van a dedicar en 30 segundos a nivel manual, que vean en esos 30 segundos que lo que tú estás ofreciendo se empata con lo que ellos están buscando. Ahora, tus opciones de formatos, hablemos un poco del tema de formatos. Uno es la plantilla, muy bonitas plantillas, padrísimas. Y está el CV en Word. Pues les voy a decir que el del lado derecho es el que funciona. Este otro, por ejemplo, en este ejemplo que tenemos aquí, primer error es, tiene columnas y los ATS tienen broncas con las columnas. Te leen una columna y no te leen la otra. Imagínate que en este caso lean toda la información de contacto y esto no lo pescan. Tiene una fotografía. Los CVs están diseñados para leer y ahorita vamos a hablar un poquito de cuáles son los criterios y segundo, cómo los humanos escaneamos documentos cuando los vemos. Ahora, los problemas posibles cuando usas plantillas, ¿cuáles son? Primero es posible conflicto con el filtro del ATS. Segundo es, hay que tomar en cuenta que ningún reclutador profesional, muchos trabajan con checklists, no listas de chequeo. Ninguno tiene un cuadrito que dice, oye, el CV fue bonito o no. Para nada. Está más influenciado por cada uno de nosotros que tenemos un gusto estético, que estamos acostumbrados a participar en plataformas como Facebook, donde la imagen es todo está padrísimo, etcétera, etcétera, en la mayoría de los casos. Y aquí sentimos que debemos de seguir con ese tren de pensamiento. Desafortunadamente en la realidad no funciona así. Tercer punto que creo que es importante es que crea una falsa sensación de que mi CV está bien. ¿Qué quiero decir? Vemos muchos currículums en LinkedIn. Algunos de ellos los analizas y dices, a ver, le quito el formato y ¿qué queda? Básicamente trae los datos básicos, su nombre, una pequeña frase de qué es lo que ofrece, trabajo muy duro, soy constante, soy disciplinado, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la parte laboral muy raquítica. Esa persona no sabe porque nadie le ha enseñado, no es que esté mal, nadie te ha enseñado cómo hacerlo. Y básicamente yo lo hice así durante muchos años. Nadie me enseñó tampoco. En aquellos tiempos funcionaba porque no habían tantos requisitos como hoy en día. Pero lo que quiero decir es que cuando sientes así, te sientes inseguro, puedes decir, a ver, le voy a poner una plantilla muy padre para que se vea bonito. Ya me siento satisfecho. Aguas. No te estás ayudando. Y obviamente dificulta la revisión de información clave en 30 segundos. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con eso. Este es un CV elaborado en formato Word sencillo de uno de mis alumnos. Obviamente le he cambiado la información, pero básicamente si se dan cuenta, aunque esto está en horizontal porque es un PowerPoint, en un currículum normal ocuparía una página y media. La parte de hasta arriba, esto es la parte clave, sobre todo para ese primer filtro. ¿Qué incluye? Tu nombre, tu correo, tu enlace al LinkedIn de tal forma que le piquen si quieren ver tu foto y te lleva a tu perfil. Y obviamente esto implica que tu perfil en LinkedIn tiene que estar alineado con lo que tú presentes en tu currículum, donde radicas y tu teléfono. El nombre del puesto exacto al cual te estás postulando. Un párrafo que yo le llamo enunciado personal, otras personas le pueden llamar perfil profesional, otras le pueden llamar sobre mí. Es un párrafo muy importante. Yo siempre sugiero que sean 150 a 170 palabras, donde contestas básicamente tres preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Qué le ofrezco a la empresa? ¿Cuál es mi plan de carrera? Y después viene una sección que es áreas de experiencia, perdón. Hay personas que le pueden llamar talentos y habilidades especiales, lo que sea. Esta es la parte general donde normalmente vamos personalizando el puesto. Lo que noto dentro de la vacante publicada, esto es lo que aparece aquí. Solo aquí no veo la forma de meter los keywords en diferentes partes. Vamos a hablar un poco más de eso un poco más adelante. Ahora, la segunda parte, experiencia laboral,
La posición, la empresa, los años, un párrafo, ideal 100 palabras y 2 o 3 bullets. Hay personas que atascan su currículum de logros, estos 3 logros. Cuando los analizas, si sacas la lupa y los empiezas a analizar, empiezan a poner funciones que son normales en el desempeño de las funciones de ese puesto. Eso no son logros. Y lo único que está, el que es crítico al analizar el currículum, se da cuenta de esto. Y dice, lo que pasa es que realmente no ha analizado lo que puede ofrecer. Entonces, yo básicamente siempre he usado, recomendado, un párrafo, 100 palabras, idealmente en formato de historia. Los que han visto mis videos, ahí hablo mucho de la importancia del storytelling y cómo el cerebro del ser humano procesa esa información. Entonces, si lo haces en forma de historia, se va grabando. Es muy impactante hacerlo esto de esta manera comparado con una lista meramente de bullets. Eso se pierde mucho ahí. Entonces, de esta manera, muy resumido, esta persona en este caso es un hombre que tiene 54 años, muchísima experiencia. Si para cada puesto, estas son de las otras experiencias adicionales, son los otros puestos que ha manejado. Si hiciéramos esto, necesitaría no sé, 5 o 6 hojas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Los menciona, yo sugiero, él no lo hizo así, pero yo sugiero que se haga, que se le agregue las fechas de cuando estuviste en los diferentes puestos y hasta abajo pongas tu educación, o sea, tu escolaridad. Este es un financiero, entonces básicamente está certificado entre el Instituto CFA, tiene una maestría, tiene una licenciatura. Si se dan cuenta, este currículum ocupa 1 página y media para un hombre con muchísima experiencia en muchos puestos diferentes. Pero esto es a cuando estoy diciendo, ten cuidado de no meter demasiada información, concéntrate en la información que realmente necesitas. Bien, ahora, el otro factor, el otro beneficio que tiene esto es la forma en que nosotros escaneamos documentos. En el momento, esto es aplicable en el 90% según lo que se dedican a estudiar estas cosas. Pero lo que te dicen básicamente es tú agarras un documento, te entregan un documento y tus ojos siguen un patrón. Comienzan del lado izquierdo, arriba, escaneas hacia la derecha, bajas a la derecha, bajas a la derecha. Eso es lo que llaman el formato F. ¿Ok? Ahora, cuando tú tienes un formato de currículum de este tipo, tú lo colocas tomando en cuenta la forma de escanear, porque sabes que eso es lo que van a andar viendo. Y esto quiere decir que los vas a llevar a que vean en esos 30 segundos lo que es importante que vean y que se refiere básicamente a tus datos generales, tu enunciado personal y tus talentos y habilidades especiales. Si logras eso, tus probabilidades son muy buenas de que te van a hacer separar, te van a invitar para analizarte, por lo menos para posiblemente invitarte a las entrevistas. Hay 3 preguntas claves. Esto es muy importante, tanto en el currículum vitae como en las entrevistas. Esto es algo que tienes que estudiar y que tienes que dominar. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuáles son las 3 preguntas claves? ¿Quién soy yo? Soy ingeniero industrial, egresado del Tecnológico de Monterrey con tantos años de experiencia en estas industrias. ¿Qué le ofrezco a mis empleadores potenciales? Yo básicamente aquí sugiero manejar el concepto de una propuesta única de valor. Es un concepto de mercadotecnia, pero lo que hace es selecciona aquellos elementos tuyos que ellos quieren conocer y que están buscando poder comprobar. Y por último, ¿cuál es mi plan de carrera? Me interesa integrarme a una empresa, etcétera, 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 para poder aportar a sus resultados y yo seguir creciendo. Esto mismo, esta misma estructura es la que puedes usar cuando en un momento dado en la entrevista te preguntan, platícame de ti, háblame de ti. Usa esta estructura. ¿Quién soy yo? ¿Qué le ofrezco? ¿Cuál es mi plan de carrera? Porque cuando te preguntan eso en una entrevista, lo que realmente te están diciendo es, dime por qué te debo de contratar a ti y no a alguno de los otros 5 que están allá afuera esperando a ser entrevistados. Para el punto de partida, para todo el proceso, y esto es un poquito más laborioso, pero
sugiero que intenten hacerlo, es necesitas dedicarle a tiempo para conocer tus competencias, tus valores y tu personalidad. Esto es el mix que compone lo que tú ofreces. ¿Ok? Hay personas, y aquí es donde en un momento dado, por ejemplo, yo manejo mucho el simulacro de entrevistas con las personas que trabajo. Tenemos una inicial, la grabamos, después, ya como vamos avanzando, hacemos otras entrevistas simulacro. La pregunta clave es, a ver, platícame de ti, dime, convénceme de que estás bien, tienes bien identificado lo que tú ofreces. Hay una persona que yo sigo mucho en los medios, lo he mencionado varias veces, se llama Alex Hormozzi. Aunque su negocio son los gimnasios y esas cosas, y tiene una academia, ha sido muy exitoso, es un extraordinario mercadólogo. Y él dice una cosa que es muy importante. La convicción con la cual tú hablas y te presentas y tienes en ti mismo, en tu capacidad, es más importante que tu capacidad de venta. O sea, realmente si estás convencido de ti, de lo que sabes, cuáles son tus competencias, tus valores, tu personalidad, te vuelves una persona arrolladora. Hagan un ejercicio, se lo sugiero, agarren un hoja en blanco y escriban que imagínense que son finalistas y hay 6, son un total de 6. Tú eres uno de los 6. Escribe en qué cosas crees tú, sin conocer los otros, pero qué crees tú que sobresales. Porque todos tenemos fuerzas y también tenemos cosas que no son tan fuertes. Pero hay cosas que son determinantes de cada uno de nosotros. Y en ese momento, date cuenta, y si nomás tienes una frasecita, trabájale, porque de que tienes mucho potencial, lo tienes. A veces hay que escarbarlo, ¿no? Esto lo uso mucho en la parte de los talleres, cuando enseñamos a las personas a hablar de sus éxitos. Eh, Curiosamente, en nuestra sociedad somos muy buenos a olvidarnos de las cosas buenas que hemos hecho y nos acordamos muy bien de nuestras fallas o de las cosas que quizás no nos han salido tan bien. Y esto es importantísimo entenderlo. Tenemos muchísimos casos de éxito en nuestra historia. Hay que escarbarlos, hay que buscarlos, hay que sacarlos, hay que quitarles el polvo y decir, ah, caray, tengo una joya. Esto para mí es un cofre de tesoros que tienes. Pero hay que dedicarle tiempo a darse cuenta de todo lo que has sabido hacer y lo has hecho bien a través de los años. Hazte una prueba imaginaria, ponte en el lugar del reclutado. Recibes, ellos son 200, ¿no? Vamos a suponer que seleccionan 20, los ponen en la mesa. En 30 segundos de analizar el tuyo, ¿por qué te van a escoger? ¿Qué es lo que te hace diferente? Porque si no, en esos 30 segundos deciden, fíjate que me voy más bien con María, con José, etc. Yo soy muy cauteloso. En el caso, si tú puedes hacer que tu currículum en un formato con una plantilla llegue directamente a la persona que va a decidir, se vale usarlo. Tiene la desventaja que estos tienen el problema del escaneo visual, ¿no? Porque cuando tú ves un formato, ¿por dónde comienzo? A diferencia, si es un CV tradicional en un Word, comienzas hasta arriba y lo vas llevando hacia abajo, por donde tú quieres que ellos vean. Obviamente presentando hasta la parte de arriba los elementos que van a ver en los 30 segundos y que va a hacer que decidan en un momento dado de analizarte a ti más a fondo. Ahora, existen herramientas de inteligencia artificial. Estas herramientas, yo básicamente acabo de decidir, por la misma actividad que estoy haciendo, lo decidí esta semana, voy a invertir en este equipo, porque lo que me va a permitir ayudar a mis alumnos en un momento dado para sacarles una calificación de la compatibilidad de su CV con el LaTeX. Y la otra gran ventaja que tiene es que te permite identificar, te dice, estos son todas las palabras claves que está buscando el empleador y estas son las que tú tienes. Y date cuenta que el trabajo en equipo, estoy dando un ejemplo, el puesto, la vacante, lo menciona 3 veces y tú lo mencionas 1. A ese nivel llega. Esto es valiosísimo porque aquí es donde nos damos cuenta cuando he hecho experimentos de este tipo. Un mismo CV estándar se lo aplico al perfil del puesto de la empresa A y me resulta que tiene un 62%.
Se lo aplico a la empresa B y me da un 22%. Se lo aplico a la empresa C un 45%. ¿Por qué? Meramente porque cada empresa, aunque sea el mismo puesto, el mismo título de puesto, lo describe con palabras claves diferentes. Esto es donde es tan importante hacerlo. Ahora, ¿estas herramientas están al alcance de una persona que está trabajando por su lado? No, te sale muy caro. O sea, pero sí tienes una opción, y esa opción, ¿cuál es? El chat GPT. ChatGPT es una maravilla. Yo lo uso mucho. Yo sí utilizo la cuenta premium porque me sirven muchas cosas. Pero hay una versión 3.5 que es gratuita. Y esta te sirve en un momento dado cuando recibes una vacante, analiza la vacante y pídele al ChatGPT que te diga cuáles son las palabras claves. Y después cárgale tu currículum al ChatGPT y pídele que identifique las palabras claves. Empieza a hacer ese escaneo. O sea, obviamente estos otros equipos te dan muchísimas más información, pero esto es una opción. O sea, no quieres invertir, o sea, si para ti no es algo tan importante, es una alternativa que se le puede sacar provecho. Ahora, ¿cuáles son los beneficios en un momento dado de usar un servicio de asesoría? Todos que entran en contacto con los que yo entro en contacto dentro de LinkedIn, se van a dar cuenta que yo los invito como primer punto a ver el curso mío en YouTube. Este es un curso que armé hace 3 años, 3 horas, muy completo. Te habla de networking, te habla de muchas cosas. Quizás no, obviamente, en el mismo detalle que uno puede hacer cuando ya trabajas con una persona, pero existe esa herramienta. El que quiera hacerlo por su lado tiene los elementos para poder hacerlo. Ahora, en un momento dado, ¿por qué alguien quisiera decir, bueno, yo voy a usar un servicio de alguien que me apoye en esto? Bueno, primero es la velocidad de implementación, ¿no? Porque en el otro estás viendo, oye, ¿esto qué será la interpretación correcta o no será? Aquí no, aquí vamos a puntos muy concretos y vamos trabajando rápidamente. Segundo, aprendes a usar la metodología. ¿Esto por qué es importante? Mi padre, en paz descanse, él entró a una empresa y duró 45 años trabajando por la misma empresa. Comenzó hasta abajo y salió hasta arriba. Le fue muy bien. Yo, y él me veía con ojos críticos, pues se dio cuenta de lo que yo hacía. Yo siempre fui una persona muy inquieta. Entonces yo duraba 3, 4 años, ya me entraba el cosquilleo que necesitaba nuevos retos y me cambiaba de... Y pero hoy en día, que es la situación muy diferente a la mía inclusive, las probabilidades es que quizás a lo largo de tu carrera vas a acabar trabajando en unas 8 o 10 empresas diferentes. Es una inversión enormemente importante que lo sepas venderte y te sepas adaptar a la forma de trabajar. Porque cuánto cuesta, no solo económicamente, sino también emocionalmente, cuando estás buscando trabajo y no salen las oportunidades. Vuélvete experto. Si en algo tuviéramos que ser expertos, es este tema. Dedícale un poquito de dinero, un poco de tiempo para prepararte. Ahora, una de las cosas que yo siempre hago es trabajo contigo para conocerte a fondo. Trabajo contigo para identificar tus valores, tus competencias y tu personalidad. Y eso me da información para el siguiente punto, trabajar juntos y preparar una propuesta única de valor. La propuesta única de valor es clave. Es la parte central dentro del sándwich que está hasta arriba. O sea, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que aporto? Y tercero, en ese enunciado personal está la propuesta única de valor. Son palabras claves que en un momento dado impactan, te diferencian de todas las personas con las cuales en un momento dado estás compitiendo. Elaboramos juntos ese enunciado personal, ese párrafo hasta arriba. Y para que conteste las 3 preguntas, te ayudo a trabajar en eso. Trabajamos juntos los textos que usarás para describir tus funciones y responsabilidades. Esta es una parte muy importante. Yo en esa parte siempre he sugerido que se meta el uso del storytelling, el relato de historias. ¿Por qué? Porque si haces un experimento, la gran mayoría lo pone como viñetas, ¿no? Bullets. El problema con los bullets es que entra por aquí y sale por acá. Pero si en vez de bullets lo conviertes en una historia y lo vas leyendo, eso se graba en la memoria.
Y esa es una de las claves de la diferenciación, que se acuerden de ti. Entonces, trabajamos en eso. Calificamos con herramientas de inteligencia la optimización de tu CV y tu ATS a través de este software que estoy mencionando. Los keywords, básicamente, ¿qué es lo que pasa? Es, Michael, me quiero postular a este. Mándame el CV, última versión que tienes, porque imagínense, yo me pongo a guardar toda la información, me vuelvo loco, ¿no? Mándame tu último CV, mándame el puesto y yo te corro el proceso y te regreso el reporte completo. ¿Ok? Y por último, vamos ajustando en la práctica la efectividad de tu CV. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez que tenemos un CV y que tanto tú como yo sentimos que ese es el bueno, ahora vamos a ver que realmente funciona, que te consiga las oportunidades. Si no, le tenemos que hacer ajustes. Regreso al primer punto de mi plática. El único gurú es el mercado. ¿Cómo está calificando el mercado tu CV? Si lo califica bien, perfecto, vamos por buen camino. Si no, hay que hacer el ajuste. Si vamos probando, quitamos, ponemos, hasta que dé el resultado que estamos buscando. Bien, lineamientos generales. Antes de pasar a preguntas, el CV no tiene que caber en una sola hoja, no es cierto. Lo que sí es importante es que en la parte de hasta arriba está la información más importante. El tamaño ideal es de una y media a 2 hojas. ¿Ok? Yo te sugiero, si vas a meter dos y ya llevas una y media, pues métele un poquito más de carnita, perdón la expresión, a tu CV y ocupa el espacio que ya te comprometiste a presentar, ¿no? Pero que no, si pasas de 2 hojas, entonces ya en ese momento, al menos que sean puestos muy técnicos, ¿no? Puestos muy técnicos, quizás se vale irse inclusive a 3. Siguiente punto importante, la información clave debe de colocarse en la parte de hasta arriba de la primera hoja. ¿Ok? Y por último, la escolaría experiencia laboral debe de incluir fechas. Acuérdense que típicamente un reclutador siempre va amarrando fechas. ¿Cuándo saliste de la universidad? ¿Cuándo entraste al primer puesto? ¿Cuándo saliste del primer puesto? ¿Cuánto entraste al segundo? Etcétera, etcétera. Ahí van detectando los huecos y los huecos pueden implicar una baja y van a querer saber por qué la baja. Y obviamente en la parte de tu preparación para entrevistas tienes que saber contestar todas esas preguntas. Bien, ¿cuál es el costo del servicio? O sea, el que quiera en un momento dado, yo cobro 1,000 pesos. Yo no mido el reloj, yo no vivo de esto. Yo lo hago por 2 razones principales. Uno es porque para mí es la parte del servicio social que no hice cuando era joven y siento la necesidad de hacer. Y segundo, disfruto muchísimo trabajando con las personas. Aprendo de toda la gente con la que trabajo y es maravilloso. Tiempo de entrega, si le dedicas tiempo, porque mucha de la chamba está en tu lado, tardas de 1 a 2 semanas a tener el currículum. Bien, testimonios. Si quieren conocer testimonios míos, por favor váyanse a mi perfil, váyanse en la sección de dice About, o sea, acerca de mí, hasta abajo viene un enlace. Ahí tengo una selección de testimonios de personas. Hay casos muy interesantes. Tengo uno que me encanta la forma en la que escribí. Es una persona que yo detecté en los comentarios dentro de LinkedIn y vi, se llama Jesús. Jesús decía, por favor ayúdenme a que mi currículum llegue a las personas adecuadas. Y pone el comentario, llevo 6 meses buscando trabajo, he mandado más de 100 solicitudes y no he recibido una sola invitación. Estoy seguro que mi currículum no está llegando a las manos correctas. Yo le puse una notita, le dije, Jesús, perdón, te voy a dar una opinión un poco diferente. Te aseguro que tu CV ha llegado a las manos correctas. Lo que pasa es que tu CV no está reflejando lo que realmente vales. Te sugiero que si quieres platicamos, te ayudamos. Y su mismo testimonio dice, empecé a trabajar con Michael, nos tardamos 2, 3 semanas. La cuarta semana empecé a presentar currículums con nuevo formato. La quinta semana recibí 3 invitaciones. En una semana lo que nunca logré en 6 semanas. El sistema funciona. ¿Es mágico? No. Es puro sentido común. Yo soy una persona muy lógica. Si se dan cuenta, todo lo que les he argumentado hasta ahorita como puntos a seguir esta metodología es puro sentido común. Cada cosa tiene su razón de ser.
¿Necesitas trabajar conmigo? Por supuesto que no. Métete, eso sí, a ver el curso de YouTube. Pero si estás presionado de tiempo, te invito en un momento dado a que podamos platicar. Perfecto, con eso vamos a terminar ya la parte de presentación formal.